Regresamos. Seguimos en Cosa Pública 2.0 y vamos a saludar y agradecer enormemente a Inés Mancilla, que ya está en esta videollamada con nosotros. Inés Mancilla forma parte del comité 5 de junio Memoria y pues le tocó justamente padecer este hecho represivo de hace 5 años, conocido como el halconazo tapatío, en voz, en persona directamente, estas amenazas, no amenazas que se concretaron, la desaparición, pero también otras amenazas. Inés, muy buenas tardes, te saluda Rubén Martín. Hola, buenas tardes, Rubén. Muchas gracias por el espacio. Aquí estamos a la orden. Al contrario, Inés. Antes de que nos compartas las actividades que tienen programadas para conmemorar estos 5 años del halconazo tapatío, haznos una breve reseña, por favor, a la audiencia que a lo mejor no tenga tan presente cómo ocurrieron esos hechos hace 5 años. ¿A qué nos estamos refiriendo? Claro, bueno, recordar que Giovanni López fue detenido con el pretexto de no usar cubrebocas en la vía pública, una medida que se había considerado obligatoria por parte del gobierno de Alfaro. Él es detenido y torturado, después ejecutado extrajudicialmente por policías de Ixtahuacán de los Membrillos, y el 4 de mayo, esto ocurrió el 4 de mayo, sin embargo se supo un poquito después, como un mes después, Al ya en Messi. junio de 2020, y precisamente a raíz de ese hecho que se volvió viral gracias al video que subió su hermano a redes sociales, se generó esta ola de indignación que culminó en varias protestas, entre ellas el 4, 5 y 6 de junio, fueron 3 días clave para estas movilizaciones, y el 5 de junio es lo que estamos conmemorando, justamente porque ocurrió un grave episodio de represión estatal conocido como halconazo tapatío, en el que aproximadamente 100 personas fueron desaparecidas por varias horas por elementos de la Fiscalía del Estado de Jalisco y torturadas dentro de las inmediaciones de la Fiscalía, dentro de la instalación, perdón, de la Fiscalía, y luego llevadas a colonias periféricas para ser abandonadas a su suerte, ¿no? Sin nunca ser presentadas como detenidas. Por eso se habla de desapariciones forzadas y torturas. Y amenazas también en esos trayectos, según recuerdo los testimonios que nos dieron en su momento, Inés, había amenazas también constantes de los policías todavía cuando los llevaban a lugares alejados del centro, hacia la periferia de la zona metropolitana de Guadalajara. Sí, bueno, se manejaron muchos tipos de amenazas. Uno de ellos era que iban a ser entregados al cártel algunas personas. También se dijo que ya no participáramos en ningún tipo de movilización social, porque si nos volvían a ver o encontrar en una movilización ya no la íbamos a contar. Y fueron pues todo este tipo de estrategias de miedo, ¿no? De poder infundir miedo y sobre todo desmovilizar a las personas para que no participen en este tipo de protestas. Bueno, en su momento nos hicieron, pues tuvieron la valentía de contarnos como algunos detalles. Puede ser doloroso, Inés, pero no sé si nos puedas compartir en tu caso cómo fue específicamente esos momentos y qué fue lo que te atravesó, lo que sentiste. Mira, yo creo que a 5 años ya es distinta la posición, ¿no? Sobre todo decir que reconozco mucho la labor ciudadana, que fue lo que nos permitió estar aquí contando esto, porque hubo una organización bastante efectiva que se activó en redes sociales, especialmente en Twitter, incluso se abrió una cuenta, Detenidos por Giovanni, en el que se estaba dando cuenta de todo lo que estaba ocurriendo, documentando en tiempo real, difundiendo los nombres, y me parece que es esperanzador saber que sí podemos organizarnos de esta forma en la ciudadanía y podemos activarnos, ¿no? Lamentablemente esto solo ocurre en ciertos casos, ya sea por su impacto, ya sea por su viralidad o por lo mediático que pueden ser, o incluso por lo sorpresivo, ¿no? Porque aquí llama la atención que este operativo fue montado a plena luz del día, a las 5 de la tarde, alrededor de la zona industrial, y las periodistas, las personas que estaban en ese momento grabaron y documentaron todo lo que estaba ocurriendo, y pues fue algo que se hizo, digamos, impunemente a plena luz del día, ¿no? Entonces, recordar eso, que al final del día también estamos aquí y podemos hablar de esto gracias a la organización ciudadana, y que además, pues el miedo no, aunque forma parte de las emociones que se vivieron ese día, por supuesto que
vamos entendiendo que son estrategias del Estado y que también tenemos que fortalecernos, ¿no? Y por eso seguimos aquí hablando de esto, porque hemos encontrado redes y maneras de fortalecernos y actuar en colectividad. ¿Nos puedes contar un poco del detalle de tu detención, cómo ocurrió? Estábamos en las inmediaciones de la Fiscalía de la zona industrial caminando. Realmente también quería hace rato decir, y me lo recuerdas con esto, que no todas las personas que están ese día en la Fiscalía iban a la concentración, a la protesta. Es importante mencionar que la naturaleza del operativo dio pie a que se retuviera a personas que iban caminando por la zona, ¿no? Entonces tuvimos los testimonios y la oportunidad de hablar con personas que ni siquiera sabían quién era Giovanni o que ni siquiera sabían que se estaba llevando a cabo una manifestación, sino que iban caminando por la zona y resultó que pues las vieron jóvenes o las vieron como que parecían manifestantes, sea lo que eso signifique, y en ese momento les tocó esta situación, ¿no? Entonces también hacer como mucho hincapié en que si bien una parte era, ok, vamos a manifestarnos y ahí había cierto nivel de riesgo, también había gente que no tenía nada que ver, que estaba caminando por ahí en la zona industrial porque salía de su trabajo a esa hora y le tocó esta situación, ¿no? Entonces eso era, o sea, eran llegar en camionetas sin placas algunas, sin balizar, sin identificaciones, personas vestidas de civil que simplemente te decían que te tenías que subir a la camioneta, no te daban explicación alguna, no te decían el motivo y pues no había ningún motivo tampoco porque realmente lo que se estaba haciendo era caminar hacia la zona de la fiscalía. ¿Qué tal, Inés? Te saluda Jesús Estrada, un gusto volverte a escuchar. Quería hacerte una par de preguntas sobre las reacciones que tuvo el gobernador directamente Enrique Alfaro en aquellos primeros días del 2020. En primer lugar, preguntarte, él emitió una declaración que decía que la marcha, hay que recordar que la marcha comenzaron el 4 de junio por el asesinato de Giovanni López, y en algún momento dijo que la marcha estaba infiltrada por personas enviadas desde los sótanos del poder de la Ciudad de México, esto en el marco de una ruptura, un desencuentro que comenzó ahí con el gobierno de López Obrador. ¿Las personas fueron espontáneamente a marchar contra esta ejecución extrajudicial, Inés, o habían infiltrados, como dijo en aquel momento el gobernador? Probablemente había infiltrados, pero del propio gobernador, ¿no? Del propio estado, porque justamente fue una situación muy atípica la que se dio en ese momento. Eran muy pocas personas las que acudimos a la primera convocatoria, que de hecho salimos desde el Parque Rojo, caminando sobre Juárez, llegamos al centro histórico, que era donde nos íbamos a reunir, afuera de Palacio de Gobierno, y ya estaban esperándonos personas encapuchadas, francamente esperando provocar, y había todo un movimiento tanto de policías en las azoteas como de personas que no estaban claramente identificadas y que nadie en ese momento identificamos como de algún colectivo o de alguna organización. Entonces, precisamente esta afirmación, que de hecho se ha utilizado mucho en otros momentos y otros contextos para hablar de que no son personas de Jalisco, que aquí nadie se manifiesta así y dichos de esta naturaleza, creemos que justo fue un montaje para poder después justificar la represión que vino tanto el Al día 5 como el siguiente, 6. sí. Sí, porque todo esto que ocurrió con las patrullas quemadas y todo esto que de hecho los medios reportaron bastante y pusieron el foco sobre eso, como suelen hacerlo muchos medios grandes, nos pareció muy extraño que no hubo ninguna detención ni ninguna contención de la violencia generada por sujetos claramente identificados en ese momento Sí. y los policías los dejaron actuar, no hicieron nada y las detenciones empezaron varias horas después, ya que habían casi pasado, no sé, todos estos hechos de violencia y detuvieron también aleatoriamente a personas que iban Sí. caminando por el centro. Eso fue el 4 de junio. Ya entonces 4 vino de la junio. reacción esta del 5, que fue el halconazo tapatío, que continuó el 6, bien como recuerdas. Ahora mi pregunta es tu opinión de la otra reacción de Enrique Alfaro después de todo el escándalo, pues señalando que la fiscalía estaba infiltrada, que jamás habían dado una orden a los agentes de la fiscalía a actuar de esa manera como actuaron. ¿Qué opinas? Pues yo creo que siempre está esto de no reconocer, ¿no? Lo han hecho sistemáticamente también con protestas y represiones distintas. Primero, no reconocer que hubo órdenes arriba que indicaron esto. Dos, siempre querer culpar a uno, dos, tres elementos que a lo mejor desacataron o se excedieron en el uso de la fuerza. Y pues ahí también es un poco, yo veo como la misma institución traiciona a sus propios elementos, ¿no? Porque recordemos que fueron dos
los que llegaron al último proceso judicial y que hicieron un acuerdo reparatorio con algunas víctimas, y estas dos personas pues en todo momento declararon que siguieron órdenes, y aunque probablemente tenían que tener un castigo por su participación en los hechos, definitivamente no eran quienes habían dado la orden para que eso ocurriera. Entonces es eso, no reconocer su Ujú. responsabilidad. Estamos charlando con Inés Mancilla sobre estos actos de conmemoración del halconazo tapatío. Inés, después de, digamos, el trauma de padecer las desapariciones, de animarse con valentía a ofrecer testimonios, hubo reuniones, se integra un colectivo y después tienen contacto con el gobierno del estado y con ellos ofrece una especie, pues no, tú me dirás si me equivoco, pero creo que ni siquiera llegó a reparación, unos diálogos. ¿Cómo evalúas esos diálogos que luego sirvió para que el gobierno del estado se hiciera un video propagandístico como de que estaba colaborando, cuando en realidad me parece que jamás llegó digamos, ni a ofrecer una disculpa pública, tan es así que no permite el antimonumento ni a la reparación del daño? Pues creo que todo fue una simulación pensada justo para un poco atender, que era su obligación, el llamado que hizo la ONU, esta recomendación emitida de hecho precisamente el 6 de junio, ya que se habían conocido los hechos más graves. Y en esta recomendación, pues justamente les pedían que se hicieran mesas de diálogo con las personas afectadas. ¿Qué pasó? Pues que simplemente hicieron lo que en ese momento tocaba hacer. Hicieron ciertas reparaciones económicas, sobre todo por objetos dañados o perdidos durante estos hechos, y más allá, pues no hubo ningún impacto ni transformación real en las instituciones y sobre todo en la aplicación de la ley, porque creo que las leyes pues ya están, ¿no? Y son claras, sobre todo en el marco de los derechos humanos, y no se han respetado, se ha trabajado siempre impunemente desde las autoridades para violar la ley. Y pues creo que esa sería como sobre todo el aprendizaje, que los diálogos fueron hechos para ellos, por ellos, para limpiar su imagen y sin ser sensibles ni pensar realmente en las personas que estábamos siendo afectadas. Y también decir que yo hasta la fecha tengo una queja abierta en la que estoy pidiendo una reparación por todos los impactos médicos y demás gastos que hubo en ese momento. Esto está directo en la Comisión Nacional de Víctimas y no ha habido todavía respuesta a varios años de lo ocurrido. Seguimos todavía pidiendo que se nos otorgue una respuesta de no o de sí, y curiosamente solamente quienes se acercaron de forma inmediata a las mesas, a ellos se les pagó todo lo que en ese momento se requería, y las personas que nos acercamos después vía las instituciones correspondientes siguiendo un protocolo, estamos atoradas todavía en ese proceso de reparación. ¿Fue una utilización de parte del gobierno, digamos, que acudieran los integrantes de las víctimas del colectivo? Sí, pienso que era más como uno para identificar, dos para también decir si estamos haciendo, qué necesitan, pagaron médicos y que era su obligación, o sea, Claro. no se reclama eso, ¿no? Más bien es como, ok, ya actuamos estos primeros meses, a mí incluso me llegaron a dar una tarjeta de que me acercara en cualquier momento para si quería iniciar este proceso de reparación que no es reparación, sino más bien es como una restitución económica por los gastos médicos y demás no surgidos. Y pues cuando quise hacer uso de ese derecho, ya una vez que pasaron cierto tiempo, me mandaron directo a la comisión y desde ahí sigue empantanado el caso. Inés, justo en ese sentido, para ti, digamos, como víctima, ¿qué hace falta para alcanzar la justicia verdaderamente de este caso tan escandaloso? Para ti, en tu opinión y del resto del colectivo, ¿qué está pendiente? ¿Qué hace falta? Creo que retomaría el punto de reconocer. O sea, creo que a las autoridades les ha faltado reconocer los hechos que tienen responsabilidad en ellos y también reconocer la magnitud del problema en cuanto a la desaparición forzada, que es, lamentablemente, somos la entidad número uno en este tema tan doloroso, y no hay no solo voluntad para accionar y para trabajar para poder resolver, sino más bien ni siquiera hay reconocimiento. Y eso va en todos los niveles de gobierno. No se quiere reconocer la magnitud del problema ni que es un problema, y se habla de décadas pasadas o de momentos pasados, ¿no? Lamentables también de cuestiones de desaparición forzada, y no se puede llegar al punto del día de hoy en el que sigue ocurriendo. Es otra la lógica de lo que pasó en otros momentos del país, de la historia del país.
Sin embargo, estamos al día de hoy con una gran cantidad de personas desaparecidas y se buscan pretextos, se dice que se fueron por su cuenta o que se fueron con el novio o se habla de otro tipo de justificaciones y no se pone el foco en lo que es, ¿no?, una crisis humanitaria grave que estamos atravesando en el país. ¿Qué actividades tienen contempladas para conmemorar estos 5 años? Y también si nos platicas en qué situación se encuentra el litigio con el gobierno por el decomiso del antimonumento 5 de junio que pusieron hace 2 años, si mal no recuerdo, ¿no? Sí, lamentablemente en febrero de este año, también en un proceso muy dilatado, muy tardado, resolvieron el juicio de amparo. Este juicio de amparo se resuelve en nuestra contra, es decir, el juez considera que no hay una violación de derechos humanos al retirar el antimonumento. Esto un poco se contradice con lo que se había ido avanzando previamente. Habíamos ganado la suspensión temporal, luego la definitiva. El gobierno nunca acató la suspensión definitiva, que era reinstalar la pieza en lo que se resuelve el juicio. Una vez que se resuelve el juicio y que no encuentran violaciones al derecho a la libertad, a la protesta y demás, lo que sigue es que interpusimos un recurso de revisión, ese ya fue aceptado y estamos en ese nuevo camino jurídico que es esperar que se resuelva el recurso de revisión. Y pues la verdad es que las instituciones judiciales estamos también padeciendo lo que cualquiera que se haya acercado padece, ¿no? Demoras, dilaciones en los procesos, mucho desgaste, revictimización, y en este caso estamos hablando de un antimonumento. No quiero pensar, y la verdad es que no me rebasa por completo pensar en quienes buscan a sus seres queridos y tienen que estar lidiando con esto todos los Exactamente. días en las instituciones, ¿no? Entonces, lo de mañana será justo para eso, para visibilizar que el 5J es todos los días, es lo que hablábamos en uno de los conversatorios, que las desapariciones forzadas son todos los días, en Jalisco es una realidad por la que estamos viviendo, y haremos una acción performática en la Plaza Imelda Virgen, o Plaza de Armas en el Centro Histórico de Guadalajara a las 5 de la tarde el día de mañana, justo donde estaba instalado el antimonumento, que de hecho todavía se ven las perforaciones del piso. Ujú. Ahí estaremos haciendo esta acción colectiva, artística, pacífica, mucho hincapié en esto también, que somos nosotras con nuestros cuerpos reanimando nuestro antimonumento. No se dañará patrimonio, que es algo que también siempre ponen sobre la mesa las autoridades. Estaremos ahí simplemente en colectividad resistiendo y les invitamos a acuerpar, a que sean parte, a que sean testigos, a que acudan ese día y nos acompañen. Es una acción bastante breve. Estaremos terminando alrededor de las 6 de la tarde, así que podrán acompañarnos si así lo desean, esperamos que sí, y estarán también las familias buscadoras. Invitamos a cualquiera que tenga un familiar desaparecido o desaparecida que se acerque con su foto, con su lona, será parte también muy importante del performance. ¿Qué importancia tienen los antimonumentos de tu punto de vista, Inés? Porque es, digamos, todo este desgaste que nos recordabas hace un momento legal, digamos, económico, me imagino que también emocional, al estar llevando el caso para persistir en que se instale un antimonumento, en este caso sobre el 5 de junio, sobre el Conazo Tapatío. Pero seguramente ocurre en otras partes del mundo, pero México se ha destacado en los últimos años por impulsar estos ejercicios de memoria en buena medida como una resistencia ante la gravedad de las violencias estatales, ante la represión estatal, de tal manera que se han instalado varios antimonumentos en Ciudad de México, aquí mismo en Guadalajara. En esa misma plaza justo está el antimonumento feminista en honor a Imelda Virgen, y ese sí se ha mantenido. ¿Qué importancia tiene? Yo creo que justo es como un discurso alterno y sobre todo contrario al que posiciona el poder. Mientras el poder erige monumentos y muchas veces edificaciones costosísimas y piezas que están en el espacio público con nuestros recursos, con recursos públicos. Recuerdo, por ejemplo, el ejemplo de la Estela de Luz y la millonada que costó cuando se estaba conmemorando el bicentenario de la independencia, y realmente algo que podríamos decir es que los antimonumentos son piezas que son colectivas, son de resistencia, implican arte, que es un arte escultórico, que también es un arte que interviene en el espacio público y que de alguna manera está posicionando mensajes que no vienen desde el poder,
que vienen desde los colectivos, desde las personas que han sufrido graves violaciones a derechos humanos, que han sufrido la pérdida de una persona, de un familiar, la desaparición de un familiar, y que están ahí dando un mensaje político muy firme, también muy bonito, porque representa la unión de personas en esperanza y en colectividad, y están dando un mensaje a la opinión pública, ¿no? Están poniendo temas sobre la mesa. Algo que decir también es que el 5J es el único antimonumento de estas características que ha sido retirado por el gobierno. Se han respetado a pesar de que no han gustado y también ha habido cierta resistencia. Los de Paseo de la Reforma y otros puntos en los que ha habido, también hay un tercero ya aquí en Jalisco, que es el de la Liga Comunista 23 de septiembre, y se han respetado. Algunas veces se han vandalizado, además, más como este, que se retiró a unas pocas horas de noche con las luces apagadas. No hay un caso así en todo el país. Entonces eso también creo que nos da mucho norte sobre cómo se ha manejado, ¿no?, el poder aquí en Jalisco, y triste, al mismo tiempo también seguimos denunciando y seguimos resistiendo. Entonces creo que los antimonumentos son piezas escultóricas que intervienen en el espacio público desde una lógica que no es la del poder. Creo que en buena medida el retiro fue motivado porque se lastimó el ego del exgobernador Enrique Alfaro, porque se le recordaba con ese antimonumento que en su gobierno ocurrió este hecho represivo tan gravísimo, ¿no? Sí, pues es justo el no reconocimiento que la placa decíamos, cómo eran las cosas, cómo ocurrieron, y señalábamos, ¿no?, a las instancias responsables, y creo que al final del día también fue un poco ese machismo, ¿no?, de a mí no me van a venir a decir, porque él dice como es que nadie puede venir a poner así un monumento, ¿no?, al Claro. centro, y hablaron de los riesgos, y bueno, un poquito después del retiro instalaron creo que una rueda de la fortuna que pesaba no sé cuántas toneladas en ese mismo lugar. Ahí preguntarte, no recuerdo bien, Pablo Lemos ya era presidente municipal de Guadalajara. ¿Tuvo participación el gobierno municipal de Guadalajara en el retiro del antimonumento, Inés? No entendemos bien esto porque desde el colectivo señalamos que sí, que era una participación conjunta de municipio y gobierno del estado. Sin embargo, curiosamente, cuando se hicieron las primeras declaraciones, como que un poco se echaron la bolita, y a Lemos lo percibimos un poco más neutral, como decir, no, es que yo no ordené esto, pero fue Alfaro en el que en conferencia de prensa dijo, no, sí, fue una decisión de Pablo y mía, lo hablamos hace rato por teléfono y así va a ser, ¿no? Exactamente. Entonces creo que eso también como que no hubo pues no sé si no se pusieron de acuerdo o cuál fue el tema. Sin embargo, cuando se dio la orden de la suspensión definitiva, creo que era el momento de Pablo Lemos para acatarla y haberse diferenciado, y no lo hizo. Muy bien, Inés Mancilla, muchísimas gracias por compartirnos esta reflexión en esta ocasión tan importante. Entonces, reiterando la invitación, es mañana a las 5 de la tarde en la Plaza Imelda Virgen, Plaza de Armas, a este acto para conmemorar estos 5 años del Halconazo Tapatío. Sí, así es. Nos pueden seguir en @5 de junio memoria, Twitter, Instagram o Facebook, y ahí estaremos compartiendo también, por si no pueden estar presencialmente, también ahí pueden darse cuenta de lo que está pasando y acompañarnos. Muy bien. Gracias de nuevo, Inés Mancilla, por aceptar conversar con Gracias. nosotros. Buenas tardes Gracias. a Inés Buenas Mancilla, tardes. una chica joven que pues lamentablemente le tocó padecer la represión, la desaparición forzada por unas horas también y las amenazas también después de que se las llevaron lejos del centro hacia áreas periféricas de la zona metropolitana. Hay muchas cosas que reflexionar, pero quiero rescatar lo que dijo Inés también, el papel que jugaron los medios en la represión o los hechos de violencia del 4 de junio, que fue usado, como ella dice, como excusa por el gobierno para la represión del 5. Muchos periodistas aquel día, recuerdo, vociferando en redes, exigiendo la intervención de policía y represión prácticamente, digamos, terrible la actuación. Me recordaba lo de 28 de mayo 28 también de pasó. mayo y Atenco también. Y Atenco, sí, la verdad es que hay un sector de prensa oficialista que hace un papel de patiño digamos, se pone al servicio pues de estos intereses represores de las violencias estatales, terrible. Vamos a ir a una pausa y regresamos con más información en cosapublicados.0.